De acuerdo, vamos a ver ahora lo que vienen siendo pruebas orientadas a APIs. Es muy importante que te quede claro antes de nada qué es una API. Es muy sencillo de entender, te lo explicaré con todos los ejemplos que pueda, pero quiero que te quede cristalino, ¿vale? Verás, una API es un software que se utiliza para poder comunicarte con bases de datos, ¿vale? A ver qué definición tengo aquí puesta yo de una API. Una API son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos, la cual tiene información meteorológica, para acceder a la base de datos necesitamos un software capaz de acceder a ella. Ahí es donde entra el trabajo del desarrollador, que éste crea un software que sea capaz de interactuar con las tablas de la base de datos para poder o bien obtener información o bien modificarla. Vale, vayamos a algo más visual, como me gusta explicar a mí. Una base de datos tiene una serie de tablas en su interior. Es así como funciona una base de datos. Tiene, por ejemplo, una tabla, por ejemplo, esto puede ser perfectamente la tabla de una base de datos, ¿vale? Es así como se define. Cuando tú creas una base de datos le puedes meter todas las tablas que necesites. Y en este caso tenemos una tabla, la cual es la que da información acerca del el ID del empleado, el nombre del empleado, la dirección, el segundo nombre, etcétera. Aquí hay información de un empleado. Entonces, claro, nosotros, las bases de datos no tienen una forma para comunicarse entre una página web, por ejemplo. O sea, no hay una forma por defecto que tenga la base de datos para poder comunicarse con una web en cuestión o así. Tú solamente puedes comunicarte con una base de datos con las sentencias SQL que vimos al principio del curso. ¿De acuerdo? Con las sentencias SQL que vimos en el curso. Pero tú no puedes utilizar estos datos de otra manera que no sea sin las sentencias SQL. Ahí entra en el juego el CRUD. El CRUD es simplemente un software que permite conectarte a las tablas, a estas tablas, y o bien crear tablas nuevas. Por ejemplo, podemos nosotros crear aquí, añadir información a estas tablas, ¿vale? Añadir información, podemos añadir un empleado más que se llame, yo que sé, Joaquín. El ID de la dirección es tal, todos los datos rellenarlos. Podemos o bien leer la tabla, actualizarla o borrar un campo de la tabla. Entonces nos tenemos que quedar con que el CRUD es la forma, es el software que el desarrollador ha creado, ojo, no nosotros, el desarrollador ha creado para poder interactuar con las tablas de las bases de datos. Esto es vital que lo comprendáis, ¿vale? Las bases de datos es una cosa, ¿vale? Las bases de datos son donde se guardan la información de las tablas y el CRUD es el software que hemos creado nosotros para poder interactuar con las bases de datos. Vale, partiendo de esa base, de ese dato, ¿qué aspecto tiene un CRUD? ¿Qué aspecto? ¿Cómo podemos identificarlo, no? Aquí hay una página web de pruebas, ¿de acuerdo? Que se llama request.in. Aquí tenemos una base de datos con un CRUD ya creado. Un CRUD tiene, por lo general, varias peticiones. Las más usadas son 4. Tenemos la petición GET, que es para obtener información de esa tabla. Por ejemplo, imagínate que queremos obtener información de esa tabla, la que hemos encontrado antes, que sean datos de un usuario. Pues mira, aquí tenemos el ID, el correo electrónico, el nombre y el apellido de esa persona e incluso una imagen, su avatar, ¿no? Si nosotros queremos acceder a ese usuario, haciendo clic aquí, se nos habrá proporcionado esa información. ¿Por qué? Porque el CRUD directamente te devuelve esa información. Te devuelve esa información. Eso es lo que hace el CRUD. Es un software que cuando tú le generas una petición, te devuelve lo que estás pidiendo, ¿vale? Tenemos 4 peticiones. La petición GET es la que nos devuelve
nos devuelve los datos de la tabla. Esto es una petición GET. Imagínate de que aquí en vez de querer el usuario 2, queremos el usuario 1. Aquí lo tenemos, ¿vale? Porque esto tiene una serie de caminos, ¿de acuerdo? Se llaman path. Path variable es lo que se llama esto de aquí. Entonces, en el path variable, que sería este 2, nosotros podemos cambiarlo. Si tenemos el 3, pues tenemos aquí la información del usuario 3. En este caso se llama Emma. El usuario 4. ¿Cuál sería el Opa, la he liado. ¿Cuál será el usuario 4? El usuario 4 es Eve. Y quizá haya un tope de usuarios. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar por usuario 2500, no hay nada. ¿Por qué? Porque esa tabla está vacía. La tabla solamente llegará hasta X número de usuario. Imagínate que tiene 100 usuarios. Pues nosotros a través del ID, estamos accediendo al usuario en cuestión. En este caso, si yo quiero acceder al usuario 10, será el ID exactamente del usuario 10 y tendríamos el usuario 10 que sería Byron. Es así como funciona la petición GET. Luego, hay una petición que sería POST. Esta petición lo que hace es añadir un usuario nuevo a la tabla. Lo añade, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Nosotros tendríamos que añadir un usuario nuevo a la tabla añadiéndole esta información. Si añadimos esta información a la tabla, nosotros podemos añadirle ese usuario nuevo. Entonces, la tabla que hemos visto antes, pues imagínate que es esta, ¿no? En vez de 5 usuarios tendría 6. Tendría un ID autogenerado, que sería el número 6. Le añadiríamos el nombre, en este caso, yo qué sé, ¿qué nombre hay aquí de ejemplo? Morfeo, maravilloso. Le añadiríamos el nombre y le añadiríamos todos los campos que nosotros estamos añadiéndole, ¿vale? Es así como funciona un CRUD. La petición put, más de lo mismo. La petición put sería la petición en la cual nosotros estamos modificando un usuario. En este caso funciona de esta manera. Nosotros estamos apuntando a un usuario como tal. En este caso es el usuario 2. ¿Recordáis que antes obtuvimos un usuario que era el 2? Pues si nosotros ahora modificamos el usuario 2 con estos nombres, cuando nosotros ingresemos al usuario 2 va a tener el nombre que nosotros le hayamos ingresado, ¿vale? Y la petición delete, que es para borrar un usuario, que apuntamos a un usuario, el cual sería el número 2, por ejemplo, y lo borramos. Esto es la teoría, ¿vale? Quedaos con que el CRUD, ahora mismo no quiero que aprendáis a usarlo, sino simplemente quedaos con la definición. Quedaos de que el CRUD es la forma en la que nosotros interactuamos con una base de datos. Es un software creado por los desarrolladores, los cuales te permiten a través de las URL, a través de lo que viene siendo el path, que es como se llama realmente, poder acceder o poder añadir, borrar o modificar algún campo de la tabla de nuestra base de datos, ¿vale? Eso es una API y eso sería lo que nosotros vamos a testear. Una API es ese software, ¿de acuerdo? El cual en su interior tiene el CRUD, que el CRUD sería ese software que nos permite modificar, obtener, borrar o crear datos de la tabla, ¿vale? De la tabla de la base de datos. Hay diferentes roles en la empresa. Los que se encargan de crear tablas son los de Big Data. Los desarrolladores backend son los que se encargan de crear el CRUD. Y nosotros como tester tenemos que ver que eso funciona como Dios manda. Ya vimos cómo se analizaban o cómo se realizaban peticiones de SQL para obtener datos de una tabla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se testea una API. Para ello se utiliza este software de aquí, que se llama Postman. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo instalar Postman, ¿vale? Cómo configurarlo y cómo utilizarlo.